Buenas tardes a todos, porque ya un saludo al señor presidente, a la mesa, a los amigos, a la rueda, que no frecuento a veces con tanta asiduidad, pero trato de estar, y en particular a todos los que hoy me acompañan en esta reflexión. Pero antes de ingresar en este tema de la región, del nuevo escenario global, con estas novedades y estos nuevos desafíos que se plantean, quería primero hacer un recuerdo de Juan Eduardo Assini, compañero de rueda, un hombre excepcional, un académico que tuvo el valor y la valentía de hacer política, que descendió a los terrenos donde las verdades son todas relativas, se desarrolló formando gente, formando jóvenes y sobre todo dando lo mejor para que esa vieja sociedad nuestra de hijos de inmigrantes pudiera darle a cada uno de sus hijos la posibilidad de ser un poco mejor. Por eso esta expresión, que también es una expresión rotaria, porque era un gran humanista, que es un poco la receta del rotario, y sobre todo una persona que trataba de transmitir valores y de poder leer, como leímos, el famoso libro Sí, señor ministro, que es excelente y de una factura que viene incluso de la literatura inglesa, o de los premios Nobel, todo lo que él de alguna manera aportaba. Y creo que es importante esto porque es lo que hoy de alguna manera nos convoca, con la compañía de tantos amigos, y no quiero dejar sin mencionar a Edinson González Lapeire, mi querido amigo, profesor, compañero de tantos tiempos y maestro de dignidades. Y mis amigos, los que están por aquí, pero que ya son tan intensas esos afectos que, como yo digo, la amistad es el único capital que admite intereses usureros. Entonces, con esta visión, oportunamente llego al momento en que la región se empieza sacudida. Se sacude frente a hechos políticos que eran previsibles, pero que hace muy poco tiempo eran improbables. Cuando las circunstancias iban avanzando, los populismos nuevos de la América Latina, de nuestra región, iban avanzando de la mano de precios internacionales, de ventajas que iban creando las condiciones para crear esa relación extraña entre el poder y el pueblo, y no precisamente entre las reformas estructurales que hacen a la superación de las personas como la educación, sino simplemente la nueva dimensión del clientelismo, planteado desde los recursos para poder tener, además de la legitimidad de poder llegar al gobierno, la fuerza suficiente para ser reelecto en forma permanente y empezar a acechar los valores de la democracia y de la república. Nuestra crisis de estos tiempos en la región son todas, pero en particular en estos esquemas, crisis republicanas. Porque nadie puede negar la legitimidad de una elección, pero en general los valores comienzan a avanzar sobre la disolución del principio de libertad y separación de poderes que la República establece para que haya pesos y contrapesos y asegure la rotación en los gobiernos de cualquier país, que es la base de cualquier sistema democrático. Pero como todas las cosas pasan, y porque además en realidad en nuestro continente y en muchos lados somos tomadores de precios y somos tomadores de decisiones, quizás los economistas muchos se equivocaron pensando que esta bonanza económica que íbamos a tener en estos tiempos era una excepción y que ya existía un desacople de nuestras economías emergentes con las situaciones que podían producir en los ciclos económicos internacionales, que ya estábamos a salvo. Un nuevo actor
está hoy haciendo una incursión importantísima en el ámbito global, que es la República Popular de China. Y cuando nosotros vemos esto, lo vemos no solo desde el punto de vista político. Ayer acabamos de ver la reunión entre el presidente de China y el presidente de Taiwán. Es decir, para que vean cómo se pueden ir superando esos temas, o cómo Hong Kong termina pasando de territorio inglés a la República Popular de China, y cómo la China ingresa en la economía internacional, y hoy es el primer exportador de bienes del mundo, el tercer exportador de servicios y uno de los principales socios que tenemos nosotros en la región. Y ese tema ha transformado el mundo multilateral en un mundo de crisis, porque el multilateralismo comercial, por ejemplo, que estaba con la OMC, el GATT, cuando se cerró la ronda de Marrakech, que yo tuve el honor de presidir y de cerrarla, China no era miembro de la OMC. Ingresa con posterioridad, y cuando ingresa y va avanzando en la dinámica de lo que es la economía de formación de precios, y sobre todo con las ventajas que tenía, altera lo que son las reglas de juego del multilateralismo. Y entonces hoy el multilateralismo está en un signo de interrogación. La ronda Doha está casi congelada. Se quiere hacer un esfuerzo para dar alguna visión de los subsidios agrícolas ahora en Nairobi, pero simplemente para tratar de que se cumpla los compromisos asumidos en Marrakech, nada más que eso. Y lo demás empieza a canalizarse en acuerdos laterales o acuerdos de carácter macro comerciales de preferencia. Hoy hay 264 acuerdos y más de 100 en formación, acuerdos preferenciales al margen de lo multilateral, excepciones a lo que se llama la cláusula de la nación más favorecida, y todo esto va involucrando a grandes bloques en los que nosotros en la región tendríamos que estar examinando o profundizando nuestra participación, dejando un poco esta expectativa o esta terrible pasividad que ha manejado la región de estar afuera en general de los grandes avances que se producen en el ámbito comercial. La semana pasada yo les decía en una reunión en Buenos Aires, conocí a algunos de los nuevos miembros del gobierno, algo muy interesante, la experiencia que se va a vivir allí, y les decía, miren, el gran tema hoy es que si vamos a hablar de la integración, todo lo que hicimos del esfuerzo de acceso al mercado, de Brasil, de Argentina, del Uruguay, del Paraguay, esta región que terminó sumergida en una militante diplomacia presidencial, todos estos esfuerzos al final terminamos enfrentándonos a que el primer socio comercial del Brasil hoy es la China. El primer socio comercial del Uruguay es la China. El primer socio comercial de Chile es la China. Y el principal socio comercial de Paraguay es Taiwán. El único país de Sudamérica que todavía mantiene relaciones con la isla de Taiwán. Y entonces uno dice, ¿y los aranceles para qué estaban? Resulta que las trabas al comercio que tenemos nosotros con la Argentina y el Brasil, de toda naturaleza, más allá de la zona de libre comercio, todos los perforó la competitividad china y terminaron desmantelando toda la cadena de producción de carácter comercial. ¿Por qué? Porque hoy los 2/3 del comercio internacional son intrafirma. Ustedes se imaginan lo que es el comercio intrafirma, donde las cadenas de valor van agregando, y esas cadenas de valor agregan servicios y producción, y un determinado bien, por decirlo así, se produce en determinados territorios donde cada uno va buscando en esa cadena de producción su mejor competitividad, tratando de abaratar los costos y poder tener acceso a los mercados de carácter regional. Todo eso es una realidad. El 70% de las exportaciones de bienes hoy son intermedios, es decir, no terminados, por decir así, lo que quiere decir que esto está manejando un nuevo esquema, y los servicios, de alguna forma, empiezan a representar la nueva forma de la modernidad de la economía.
El Brasil hoy, el 70% de su Producto Bruto son servicios. Más allá de que se quedaron con el 1% del Producto Bruto al meter la mano en la lata el gobierno desde que empezó. Más de 30.000 millones de dólares, casi nada, está cuantificado. Pero 2/3 son los servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que el viejo sector industrial brasileño comienza a tener un paso atrás para tratar de insertarse en la economía de los servicios, de la infraestructura, las comunicaciones y sobre todo lo que es la tecnología. Y hoy vemos como Manaos es el Producto Bruto uruguayo, más o menos, multiplicado, ¿no? Y además las exportaciones de Manaos superan ampliamente cualquier tipo de exportación del propio Uruguay. Digo esto porque comercialmente estamos hablando de estos esquemas. Pero claro, en este mundo de comerciales, de actividades, de aperturas, nos enfrentamos hace unos 10 años, un poco más, a dos ejes que se crearon en forma artificial. El eje bolivariano y el eje Monroe, como se decía. Se trató de empezar a buscar quién es el enemigo y para encontrar el enemigo se empezaron a juntar fuerzas con una expresión bolivariana donde se creó en Sudamérica una especie de revolución bolivariana extendida a muchos de los países que dejaron de lado sus intereses comerciales en cuanto a acceso al mercado para sintonizar en una acumulación de sublema ideológico que nada tenía que ver con las posibilidades o las concesiones que los países se hacen entre ellos. El Uruguay nunca tuvo una relación tan negativa como la que tiene con la Argentina en los últimos 10 años. Y eso que se suponía que los presidentes o las presidentas eran amigos. Con Brasil sucede lo mismo. Todos conocen, son empresarios, saben las dificultades que existen. Y ese sistema de acumulación por sublema de una ideología de carácter populista nos fue ganando de la mano del viento a favor de las economías. Hoy se acabó la fiesta. Y cuando uno llega a la Argentina y dice, ¿cómo se ganó? ¿Cómo ganó Macri? Porque acá se recibió incluso al propio Scioli antes de las elecciones como si ya fuera el presidente electo. Y ganó porque el pueblo cuando decide votar y tratar de cambiar, si no tiene limitaciones a sus libertades y a sus derechos, se pronuncia en libertad. Y se crea una nueva instancia en la República Argentina que va a ser de un enorme impacto a toda la región. Porque ya se acabaron los temas de las economías digamos, florecientes. Y esto es como en la casa de cada uno. El que gasta más de lo que ingresa, o no paga, o refinancia, o se endeuda. Y aquí tenemos los temas de la región planteados desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico. Ayer en Venezuela se dio una elección donde se está llegando, creo, al margen de las mayorías para poder tener posibilidades incluso de convocar a una consulta popular. ¿Y por qué es eso? Porque después de que ha ingresado todo lo que se ha producido por el precio del petróleo, un día se enfrentan a una realidad, un 200% de inflación, un déficit fiscal casi del 8%, un desempleo, las colas para comprar los elementos básicos de comida, la corrupción y el autoritarismo que termina avanzando y cansando a los pueblos y a la gente. Y estos temas es contagioso. Ahora sí, corrió para el lado del Brasil, como fue para el lado de la Argentina. Pero cuando uno ve el Brasil, yo trato a veces de consultar a algunos economistas, porque más allá de que hacen los posgrados en general para tratar de justificar por qué se equivocaron, son gente que sabe. Y me decía, no, la crisis brasileña es peor que la Argentina. Porque Brasil va a tener las cifras económicas, macroeconómicas, más negativas de los últimos 30 años. Porque tiene un déficit fiscal altísimo, aún teniendo algunas reservas, las reservas que tiene no son suficientes para paliar la crisis.
pero cuando cae el Producto Bruto 2% y cae en 2 años en forma seguida, es la primera vez que se produce en los últimos 30 años. Y de ahí le vamos sumando los aspectos de la falta de acceso a los mercados y de negociaciones, porque nosotros hemos quedado en un mundo cerrado, donde por estar compartiendo discursos presidencialistas o diplomacia presidencial, nos olvidamos de las políticas estratégicas de los países. Y entonces, todo esto nos va llevando a que el señor Chávez, que era otra figura más allá de toda discrepancia, lo único que determinaba era que ese gobierno se caía de Maduro. Y se caía de Maduro, entre otras cosas, porque cuando el pueblo empieza a rebelarse contra los gobernantes, y los gobernantes comienzan a pensar que los pueblos son ingenuos, más allá de lo que es la realidad mágica del Caribe, pero ustedes imaginen, nosotros también tenemos las nuestras, pero un presidente que diga se inspiró con un pajarito, ya creo que es hasta un hecho no solo risueño, sino hasta enojoso para que es el ciudadano. Y todo esto va avanzando, pero aquí todos estos países en general no tienen acuerdos comerciales, no somos parte del TPP, no somos parte de acá de la Alianza para el Pacífico, y todavía no hemos concretado un solo acuerdo importante con el exterior desde el Mercosur, ese tan extraño que nosotros llegamos a conformar, en el que hoy ya no sabemos quién está dentro, quién está afuera, pero nunca celebramos ningún tipo de acuerdo de carácter comercial porque nos quedamos encerrados en los liderazgos excluyentes del Brasil y de la Argentina, aún con criterios diferentes. Porque cuando uno ve la Argentina hoy es el modelo de sustitución de importaciones de la época de Previs. Y la presidenta decía, no vamos a importar ni un tornillo. 4% exportamos a la Argentina, hoy solo, y de esos bienes industriales que exportamos, nuestro déficit comercial se multiplica por 3. Con el Brasil tenemos un índice muy bajo, y eso quiere decir que tenemos que replantear estas cosas. Pero lo que pasa es que nosotros, como me dijo un día un canciller brasileño, mira Sergio, la realidad es tan cruda que la tienes que reconocer. La cola no mueve al perro. El perro, yo estoy hablando de un perro, no de la perra Manuela, del perro más grande. La cola no mueve al perro, me decía. ¿Y qué quiere decir eso? Y todo lo que puedan decir ustedes está muy bien, pero aquí el tema es cómo nosotros canalizamos nuestros esfuerzos entre Argentina y Brasil. Esa es una realidad y la estamos viendo, pero claro, resulta que ahora estamos entre dos socios que compiten a cuál está peor económicamente, cuál tiene mayores dificultades políticas, y todavía uno de ellos que está en la puerta de otro impeachment de una presidencia que probablemente pueda arrastrar hasta el propio expresidente, porque aquí la corrupción ha comenzado a ser una especie de institución aceptada, donde el ser honesto empieza a ser una virtud en vez de ser simplemente la mínima obligación que tiene un gobernante que administra recursos públicos. Hasta eso nos hemos devaluado. La seguridad jurídica, la falta de confianza en el Poder Judicial. Y ahí se levanta en Brasil un Poder Judicial que comienza a perseguir la corrupción, no lo pueden detener, pero es un juez, 2 jueces. La Argentina celebra elecciones con un fiscal que no se aclaró todavía la muerte. Y todavía no han podido ni siquiera descubrir, o por lo menos sancionar de alguna manera al primer acto terrorista global del tamaño del atentado de la AMIA hace 20 años. Ya se sabe quiénes fueron, pero resulta que nadie tiene en la Argentina la capacidad política de decir voy a defender lo que me parece son los derechos humanos. Porque últimamente en esta hipocresía moral los derechos humanos no son lo mismo que los izquierdos humanos. Y los derechos son para todos. Entonces cuando nosotros vemos esto y vemos que el señor Maduro, bueno, tiene que reconocer una victoria, pero que no acepta un solo observador, que la Argentina está peleando a ver quién es
al pobre artesano que lo llaman para que le entregue el bastón y dónde se van a jurar y lo otro, y dice, pero esto es de nuestro ADN, lo hemos perdido, estamos perdiendo la identidad. Y miren que los peores depredadores de los países son los que desconocen las instituciones, los que dicen que lo político está por encima de lo jurídico. Porque cuando se comienza a tener ese razonamiento, lo único que vale es quién piensa igual y quién es el amigo. Y el que piensa diferente, aunque tenga razón, tiene que ser sancionado porque no está en la misma ruta. Y esa es la hipocresía moral y ética que tenemos que enfrentar en la región. No es un tema de ideología, es un tema de doble discurso, es un tema de cinismo. Es un tema de que depende de con quién estoy y cuál es el enemigo para ver cómo voy a hacer, como se hizo con Paraguay en el Mercosur. Que se hizo un juicio político, 71, se destituye al presidente, el presidente nunca tuvo un día solo preso, hoy es senador, pero tenía la lastimosa circunstancia de que sus hijos no eran senadores y no podían votar. Si los hijos votaban, porque al final el presidente del Paraguay, tan obispo que era, tenía mucho más hijos que senadores. Y cuando se produce eso, uno comienza a tener ese tipo de ambigüedad. Pero viene Venezuela y entra por la ventana. Y nos dice, no, pero además de todo eso, yo no voy a ninguna negociación externa con ustedes, porque lo mío no es comercial, decía Chávez. Nosotros tenemos, ustedes recuerdan esa frase a veces hasta a nosotros nos da vergüenza, porque los que tenemos algunos años, todavía mantenemos algún vestigio de pudor institucional, que es simplemente hablar adecuadamente, vestir adecuadamente, no es un concurso de frivolidad, es una forma de representar a los países, y no decir cualquier cosa y cualquier disparate, como si el tema fuera simplemente la licencia que se permite a alguien que es el mandatario. Y el señor Chávez decía, no, pero ¿cómo? Ustedes déjense de embromar con el Mercosur necesita Viagra político, ustedes recordarán. Y yo decía, pero... Y después de eso termina con un Brasil, que es el gran tema, que rompió su línea de Itamaraty. Y la mitad de su Itamaraty se ideologiza. Y entonces intervienen los asuntos internos de otros países, viene el señor Marco Aurelio García, el entrometido número 1 de América Latina, que entra en casi todos los temas internos y llega incluso hasta el Paraguay y termina facilitando el tránsito desde Cuba, asistiendo a la muerte de Chávez y definiendo cómo iba a ser su sucesor en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces uno dice, pero ¿dónde estamos nosotros? Y ese es el tema que tenemos que ver, porque a medida que van avanzando estas cosas, también nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos, cómo vamos a defender nuestra hidrovía, nuestra navegabilidad, nuestros puertos, nuestra conectividad física, el tema comercial. ¿Lo vamos a dejar simplemente con discursos políticos? ¿Cómo vamos a hacer con nuestro sector exportador? ¿Cómo vamos a ver el tema de las cadenas de producción, la competitividad? Cómo todos estos gobiernos populistas terminaron simplemente interpretando tres cosas: queriendo capitalismo sin lucro, un socialismo indisciplinado y reclamando inversiones pero rechazando a los inversores. Y estas contradicciones son cosas que no tienen un reflejo en la realidad. Y acá lo tenemos también en nuestro país. En términos generales, miren que acá no vengo a hacer política, vengo a hacer terapia de grupo con ustedes, porque es la única manera que cada uno empieza a sentirse libre de pensar y de exponer. Y cuando uno dice, ¿dónde vamos? ¿A dónde va la región? Y no existimos. Cuando yo el otro día en Buenos Aires le decía al ex canciller de Chile, del gobierno anterior, y al propio Insulzo, no hablemos más de América Latina, de la patria grande, es muy romántico todo. Pero aquí el único que defiende el interés nacional es cada Estado. Terminemos con esos romanticismos que se nos caen las lágrimas cuando cantamos los himnos y después, a la salida, a la hora de los tapetes verdes, nos cortan nuestros dedos y negocian a ver cómo nos los devuelven los dedos.
Entonces yo digo, no es un nacionalismo xenofóbico, porque ya es una etapa en la que la internacionalidad va avanzando, sino la definición del interés nacional. Y el interés nacional en la región hoy empieza a tener alguna luz. Y esa luz es que el pueblo se manifiesta y vota. Y yo, como tengo a todas las generaciones acá, y también tengo una nueva que ha aparecido y ha venido y invitado por mí, que ha venido, yo quiero decirle que el tema de la política es muy importante, porque si nosotros no nos involucramos en la política se nos mete con nosotros. No es hacer política, es tener la capacidad de defender los principios, los valores y la tolerancia. Y hemos ido balconeando la intolerancia, la soberbia intelectual, los iluminados, los presidentes locuaces y las políticas sin contenido. Y nosotros, que somos un país que nació de un proceso histórico muy difícil, no nos podemos mudar, pero no hay nadie más que por nosotros defienda nuestro interés nacional, que es nuestra gente, nuestra educación, nuestra producción y nuestra posibilidad de ser respetados con la seguridad jurídica que hoy está en peligro, porque hemos permitido que lo político vaya avasallando todo lo que significa la esencia de la identidad de un país como el nuestro, que el derecho internacional y el derecho ha sido el principal escudo, porque es el instrumento, entre otras cosas, no por principio, sino por conveniencia de los débiles. Digo esto porque recién empieza todo esto. Una cosa es, avíseme cuando, una cosa es ganar una elección y otra cosa es rescatar la confianza de la gente siendo una fuerza política alternativa para gobernar un país. Todas las expectativas están en Macri. Muy bien, ahora le toca el turno de gobernar, porque la gente se pronunció porque quería cambiar. Todas las expectativas están en la oposición Venezuela. ¿Por qué? Porque la gente le dio la oportunidad. Pero ahora tampoco una democracia se puede fortalecer cuando los que acceden al poder o los que ganan las elecciones se dividen entre ellos porque pueden más los sectores que la visión general del país. Y todo mira al donde el Brasil va a ir, que era el que tenía que liderar, y hoy está comprometido comercial, económica, social y éticamente con la comunidad internacional. Y entonces estos temas son de todos los días, los tenemos que construir, defender y creando las condiciones, porque en nuestro país toma decisiones que importa en general, pero también tiene que tomar decisiones internas para defender los valores. Y esos valores no son palabras en el aire. Es lo que se ha comprometido en estos tiempos. Cuando uno ve a Chile, del lado que empieza a moverse, y yo bromeaba el otro día, le decía, sí, pero los chilenos no solo tienen la cordillera de los Andes, sino que además rezan para que crezca un poco más. No es cuestión de que estar tan cerca de los que le pueden compensar su envidiable poligamia comercial. Y de lo mismo sucede con todos los aspectos de la región, pero miren que no existimos. En el TPP, el famoso Trans-Pacific, Obama lo impulsa dejando afuera a China. Y el acuerdo con la Unión Europea lo impulsa dejando afuera a Rusia. Y en ese juego del nuevo equilibrio de poder, los que eran los BRICS, bueno, ya no existen como equipo, sino que queda una China que tiene que administrar nada menos que la caída de su producción al 5%, cuando creció durante muchos años al 10%, y repercute sobre todas las economías. Ya no hablo del tema del terrorismo y del crimen organizado y de todo lo que nos está avanzando, porque el pobre Samuel Huntington, un día que habló del choque de civilizaciones, le dijeron que no podía decir eso, porque lo que realmente valía era la lucha de clases, y que la lucha de clases no era un tema de religiones o de fanatismo. Y los fanatismos están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y como están mucho más cerca, y lo vemos en la región, y vimos que el señor Chávez dijo, Colombia es la Israel de Sudamérica, ustedes lo recordarán. Cuando suceden esas cosas, uno dice, bueno, estará, no estará muy cuerdo, pero también los locos como Hitler hacen las cosas que hicieron. Y eso, si no lo prevenimos,
nosotros vamos a ser tan responsables como los que actúan de esa manera. Así que todo es un gran signo de interrogación. No hablo de política nacional porque ustedes saben más o menos lo que podemos, pero sí les digo que en los tiempos que hemos vivido en la región nos quedamos encerrados entre el delirio tropical, la esquizofrenia argentina, la hipocresía brasileña, la autarquía paraguaya y nuestra propia anarquía, que en general un país que está buscando todavía un jefe de Estado que algún día, cuando diga lo mismo, al otro día lo siga diciendo. Muchas gracias.